Les doy nuevamente la bienvenida. Vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Hoy tenemos por delante una porción que a mí me parece que contiene algunos de los versículos más difíciles del Evangelio para entenderlos y otros versículos también de los más difíciles para predicarlos. Pero está en la palabra de Dios y tenemos este reto por delante, así que con su ayuda vamos a ir considerando poco a poco estos versículos, este pasaje. El pasaje en concreto es Marcos capítulo 9, versículos del 42 al 50, ocasiones de caer. Y comenzamos haciendo una lectura, dice así la palabra del Señor. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Bueno, un pasaje, como digo, complejo por varias razones. Nos resulta en cierto sentido familiar porque vemos que el Señor repite aquí algunas de las expresiones que ya usó en otras ocasiones, aunque pueden ser las mismas expresiones, pero pueden tener un significado diferente dependiendo del contexto en el que son dichas. Y por eso tenemos que prestar atención ahora también aquí. Bueno, en nuestro estudio anterior, recuerdan que terminamos viendo cómo el Señor aseguraba que habría recompensa para aquellos que hicieran el más mínimo servicio, el servicio más básico para el Señor Jesucristo, para su causa. Recuerdan que Él prometió que cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hay cierto contraste, ¿no es cierto?, entre un hecho tan pequeño, tan aparentemente insignificante como dar un vaso de agua, llevaría una recompensa grande de parte del Señor Jesucristo que se implicaría en ello. Eso fue lo que vimos al terminar nuestra sesión anterior. Ahora vamos a ver la contrapartida. Lo que el Señor nos va a decir es que del mismo modo que pequeñas cosas hechas a su nombre, bien hechas, tienen recompensa, también cualquier pecado recibirá su justo castigo. Un gran castigo realmente podríamos decir. Esto es de lo que nos va a hablar ahora este pasaje, siempre con la finalidad de advertirnos para que evitemos aquellos caminos que nos van a conducir a la muerte o a la condenación. Bueno, vamos entonces a ir viendo poco a poco el pasaje. Comienza diciendo: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Es posible que en este momento el Señor todavía tuviera en brazos a aquel niño que tomó. ¿Se acuerdan? Cuando les hablaba a los discípulos, les enseñó acerca de la verdadera grandeza en el reino de Dios. ¿Quién iba a ser el mayor ante aquella cuestión, aquella discusión que tenían los discípulos? Y en ese momento tomó un niño que lo puso en sus piernas y le sirvió para la clase que iba a darles. Ahora probablemente el niño sigue estando allí y pues continúa con la enseñanza y le viene muy bien el niño, la figura del niño. Ya le había servido al Señor para exhortarles contra esa
esa ambición desmesurada, esa ambición mala, carnal que ellos tenían, pero luego también pues tuvo que amonestarles acerca de su sectarismo. Recuerdan el pasaje, ¿no? Señor, encontramos un hombre que echaba fuera demonios, pero no venía con nosotros y se lo hemos prohibido. Bueno, estas dos enseñanzas, con cierta amonestación de parte del Señor contra esa ambición por ser los mayores, esa ambición mala, y por otro lado el sectarismo. Y ahora el niño le vuelve a servir para otra lección más, que es una advertencia contra hacer tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, dice el Señor Jesucristo. Y entendemos que con este niño el Señor se estaba refiriendo a aquellas personas sencillas y débiles, como aquel niño. Esto incluiría a todos aquellos que son, por ejemplo, pues recién convertidos o que por alguna razón son débiles en la fe, tal como Pablo se refiere a algunos creyentes en Romanos en el capítulo 14 y versículo 1. Pero no solamente esto, no solamente recién convertidos o personas que tienen algunas dificultades específicas con algún tema, sino también personas que no son creyentes pueden estar incluidas, y de hecho creo que lo están en este pasaje. Hacerles tropezar, ponerles algún obstáculo que les impida acercarse a Cristo o que les lleve a apartarse del Señor, pues sería algo que el pasaje está condenando, porque estaríamos haciendo un daño a un niño. Y aquí la advertencia, aunque es por supuesto para todos los creyentes en todas las épocas, generaciones, para nosotros también, pero en ese contexto inicial donde el Señor Jesucristo estaba expresándose por primera vez, estaba diciéndolas, pues tenemos que pensar necesariamente en los discípulos. Y aquí la idea es que cuando el Señor finalmente muriera y resucitara, pero les encomendara la labor de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ellos, aquellos discípulos allí, aquellos apóstoles, serían los encargados de hacer esta labor y serían revestidos con una posición de auténtico privilegio y autoridad. Y esto es difícil de gestionar, los privilegios, la autoridad, esa posición elevada que ellos iban a tener frente a las personas a las que iban a predicarles el Evangelio. Es tan fácil, ¿verdad?, abusar de los privilegios, de la autoridad, del poder. Es tan fácil para el hombre pecador, es tan sencillo, surge solo, sin esfuerzo alguno. Y el Señor ahora está advirtiéndoles, cuidado, cuidado, cuidado con poner tropiezos a alguna persona de estos niños, estas personas que necesitan, que son indefensos. Y cuidado en relación a lo que ya les había explicado anteriormente, cuidado con la ambición, cuidado con el sectarismo. Esto puede hacer daño, puede hacer tropezar a personas, y esto inmediatamente despierta la ira de Dios sobre esas personas y hay un juicio. Es lo que el pasaje nos va a decir con toda claridad. Así que debemos de pensar en esta cuestión de hacer tropezar a un niño en cualquier comportamiento de parte del creyente que no sea coherente con nuestra profesión cristiana, que de algún modo deshonre a nuestro Señor Jesucristo. Bien porque damos un mal ejemplo, bien por la falta de amor al Señor, bien porque no cuidamos la pureza dentro de nosotros mismos, que debe acompañar siempre al testimonio cristiano de cualquier persona que confiese a Cristo. Es muy importante. Quizás a veces tomamos muy livianamente este asunto. Muchas personas, a veces tengo la sospecha, y ya digo, me encantaría estar equivocado, nada me gustaría más, pero en el cristianismo actual sospecho que en algunos círculos la idea es que la persona reciba al Señor, que viene a ser algo así como levantar la mano y poco más, sin haber a veces entendido siquiera el mensaje del Evangelio, en qué consiste el Evangelio, las demandas, lo que está esperando el Señor de nosotros. Pero un pequeño gesto y ya estás dentro. Y luego la vida pues casi da lo mismo como la vivas. Bueno, sí, hombre, ahora eres cristiano, cantamos himnos muy bonitos y muy alegres, pero poco más. Y salimos del culto y estamos irreconocibles. La persona que había dentro de la iglesia y el que está en la calle, en los negocios, en el trabajo, en los estudios, en casa, en el hogar, en el matrimonio, pues casi ni se reconoce.
Y el Señor dice, cuidado, tiene que haber una coherencia entre lo que profesamos ser, cuando decimos somos cristianos, y lo que somos. Tiene que acompañar nuestro comportamiento a nuestra profesión. Y tenemos que parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Hacerlo de otra manera implicaría fácilmente causar tropiezos a algunas personas débiles que se están acercando a Cristo, y eso vamos a ver inmediatamente que el Señor lo condena, pero con mucha dureza, con mucha dureza. Aunque quiero subrayar también en este momento no solamente la importancia de dar un buen testimonio, de tener un comportamiento aceptable, como decía, coherente con el Evangelio, nuestro testimonio, nuestra forma de conducirnos, pero hay otro elemento realmente también muy importante y mucho más dañino a veces. Y eso tiene que ver especialmente con aquellos que enseñamos la palabra de Dios o que lo intentamos. Tiene que ver con enseñar mal la palabra de Dios, con enseñar cosas que no son ciertas de la palabra de Dios. Y una mala enseñanza es algo terrible y creo que está claramente incluido aquí. Es grave pecar, efectivamente, es muy grave pecar, pero es mucho más grave incitar con nuestro ejemplo, pero también con nuestra palabra, con nuestra enseñanza, a otras personas a pecar, a hacer el mal. Y los enseñadores de la palabra tenemos que tener mucho cuidado, porque fácilmente podemos dar por bueno lo que es malo, dar por malo lo que es bueno, o cosas parecidas. Estamos muy influenciados por una sociedad que nos presiona para que adaptemos una y otra vez la palabra de Dios a lo que son las modas, los gustos de este mundo, de la sociedad contemporánea. Y fácilmente podemos cambiar la palabra para dar el gusto a la moda, para ir a la moda, o para evitarnos la vergüenza, el oprobio, que a veces implica mantener ciertas posturas bíblicas en nuestro tiempo. Y enseñar esas cosas mal enseñadas porque no queremos hacer caso a la palabra, sino hemos sido influenciados desde fuera, pues podríamos llevar a otras personas al pecado, a conductas malas, inapropiadas, que hicieran daño a las personas. Y esto también estaría incluido aquí. Y no cabe duda de la importancia de lo que el Señor estaba diciendo. Vemos la solemnidad con la que el Señor hizo esta exhortación, ¿no es cierto? Dice que sería preferible, dice él, que una persona muriera antes que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y para que lo entendiéramos bien, utiliza el Señor un lenguaje en este momento muy gráfico. Dice que sería como aquellos, que sería mejor atarse una rueda de molino, aquellas que usaban, que movían los asnos para moler el grano. Dice, sería mejor atarse al cuello y arrojarse al fondo del mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Por lo tanto, creo que está fuera de toda duda la seriedad de lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Nuestro comportamiento como cristianos tiene que ser coherente, tiene que ser bueno. No sé si siempre le damos la importancia que tiene, pero el Señor se la da. El Señor se la da, sin lugar a dudas. Y esto nos debe de hacer pensar a nosotros también que debemos dársela. Luego, el Señor continúa, y continúa en el mismo tono serio. Si tu mano, o tu pie, o tu ojo, va diciendo en los siguientes versículos, te fuere ocasión de caer, sácalo. Ahora la cosa cambia un poco. Hasta hace un momento hemos estado hablando de que nosotros pongamos tropiezo a otras personas. Pero ahora, a partir de aquí, los siguientes versículos, los que tienen que ver con la mano, el pie y el ojo, pues tiene que ver no con poner tropiezos a otros, sino ponernos a nosotros mismos tropiezos que nos impidan caminar correctamente en la vida cristiana cerca del Señor, en la comunión con Él. Y creo que la exhortación es totalmente adecuada y oportuna, porque si somos honestos tenemos que reconocer que con demasiada frecuencia somos nosotros mismos los que nos ponemos a nosotros mismos tropiezos en nuestro propio camino. Y el Señor dice pues que cortes tu mano, tu pie, que te saques tu ojo. Claro, evidentemente espero que todos entendemos
que no se trata de cortarse una mano literalmente, porque tampoco cambiaría mucho nuestro comportamiento, entiendo, nuestro comportamiento moral. La Biblia creo que enfatiza claramente, ya lo hemos visto, el Señor Jesucristo nos ha hablado de ello, que el problema es lo que sale de dentro del corazón. Los miembros del cuerpo pues son cauces, son herramientas para a veces expresar nuestra maldad, pero donde está el verdadero problema es adentro. Y el Señor creo que está llamando nuestra atención más que a la mano, pues se refiere a aquellas actitudes, a aquellos hábitos que se interponen entre nosotros y Dios. Y según esto, pues podríamos pensar que la mano pues, puede simbolizar nuestra forma de obrar, de hacer las cosas. Nuestros pies pueden simbolizar nuestra forma de caminar por el mundo, los sitios a donde vamos. El ojo puede tener que ver también con los malos deseos que surgen del corazón, aquellas cosas que vemos que no deberíamos de ver, de mirar. Bueno, pues todas estas cosas están incluidas y esto es, creo, a lo que el Señor está llamando nuestra atención, a esas actitudes que nos separan de Dios. Y en ese caso, dice el Señor, mejor que consideremos la cosa desde su punto de vista. Y Él dice, mejor es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, o cojo que teniendo 2 pies ir al infierno, o tuerto que teniendo 2 ojos ir al infierno. La idea se repite por 3 veces, es decir, es reiterativo, la idea es dejar bien clara la idea, que no haya duda y poner todo el énfasis, subrayarlo una y otra vez hasta que quede bien claro. Y creo que lo entendemos. Todos estos miembros que el Señor ha mencionado aquí, la mano, el pie o el ojo, son para nosotros realmente muy queridos, los valoramos mucho, ¿no es cierto? Y bueno, pues si nos cortaran una mano, pienso que está fuera de toda duda que la echaríamos mucho de menos, o un pie o un ojo, no nos haríamos fácilmente a la vida sin una mano. Ya digo, la echaríamos muy de menos, mucho de menos. Una persona que ha sido amputada de cualquiera de estos miembros, pues sabe bien esto, ¿no? Lo difícil que es esto. Bueno, pues sí que es difícil, muy difícil y muy duro, evidentemente, pero, dice el Señor, no es comparable, no hay punto de comparación con perder el alma en el infierno eterno. Perder una mano es grave, pero no tiene comparación con perder el alma eternamente en el infierno. Y lo que nos viene a decir este pasaje, la verdad que expresa es fundamental. Lo que el Señor quiere hacernos notar es que hay una meta en la vida por la cual vale la pena sacrificar cualquier cosa. Hay una meta en la vida por la cual vale la pena sacrificar cualquier cosa en esta vida presente. Esa meta es descrita aquí en este pasaje de 2 formas, como la vida o el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios, entrar en la vida con una mano, con 2 manos, o sea, con una mano que no con 2 manos ser echado al infierno. La vida, esa es la meta, y por esa meta va el reino de Dios, y por esa meta vale la pena sacrificar cualquier cosa. Porque esa vida es nuestro destino eterno. Y allí las cosas tienen un valor permanente, que no son perecederas como aquí. Y tienen, las cosas en cambio de aquí, pues tienen este sentido de lo transitorio, de lo efímero, de lo que pasa rápidamente. Tienen un valor relativo, las cosas aquí, en esta vida. Y el Señor entonces está pues expresando estas verdades con mucha fuerza. Quiere que notemos que vale la pena el reino de Dios aunque tengamos que entrar cojos, aunque tengamos que entrar tuertos, aunque tengamos que entrar mancos, vale la pena. En todo caso vale la pena. Y el Señor utiliza, para expresar lo que quiere decir, utiliza una analogía, una ilustración. Bastante dramática también. Ya digo que todo este pasaje tiene una fuerza y un carácter que es difícil predicarlo y es difícil asumirlo y es difícil todo, pero está aquí y es palabra de Dios, dicho por el mismo Señor Jesucristo, no hay ninguna duda. Aquí, ya digo, pone una ilustración, dice,
tomada del mundo de la medicina. Si resulta que estoy enfermo, tengo un problema en un pie y el médico detecta que es gangrena, pues el médico fácilmente va a determinar cortar el pie para salvar la vida. Porque si no lo corta, la gangrena va a subir y voy a tener un problema, es que al final va a acabar mi vida. Y entonces dice, es mejor cortar el pie que pierdas la vida. Bueno, esta es la misma idea aquí. Es mejor que esas cosas que nos separan del reino de Dios, las cortemos, a no que perdamos la vida, perdamos la oportunidad de entrar al reino de los cielos, de Dios, por mantener esa cosa. Así que, pues igual que haría un médico, nosotros en el ámbito espiritual debemos de acabar, de cortar radicalmente con todas aquellas tendencias y actitudes que pongan en peligro nuestra vida eterna. Y hay que cortar con ellas drásticamente. No hay negociación que valga aquí, no hay negociación. A veces queremos negociar, pero no hay negociación. Es muy drástico, cortar. Hay que acabar con ellas. Hay que actuar, dice el Señor, sin vacilación, rechazarlo de inmediato, de una forma decisiva, porque de otro modo nos va a hacer daño. Y cualquier pecado que permitamos en nuestras vidas va a tener consecuencias siempre muy negativas. Cortar radicalmente. Esto suena muy duro y realmente es que lo es. Cortar radicalmente. A veces acariciamos el pecado, jugamos con el pecado, creemos que aún podemos controlar algunas cosas. Y el Señor dice, no existe esa opción. Negociar con el pecado ya es haber perdido la batalla de antemano. Podemos ir a cortar el pecado y que nos cueste acabar con él. Y que el Señor esté obrando en nosotros y nos esté costando. Pero nuestra decisión es clara, queremos acabar con esto. Pero si nuestra decisión es, vamos a ver si puedo negociar, porque en realidad no lo queremos soltar, no nos queremos desprender de ello, pues estamos perdidos. No hay negociación con el pecado. Igual usted ha tenido esta experiencia, tiene algún vicio, alguna cosa alguna actitud que no es buena, algún sitio a donde va que no le conviene. Dice, bueno, voy a ir, pero me voy a quedar en la puerta. Tontería, porque al final entramos y al final hacemos lo que queríamos evitar hacer. No hay negociación, no voy y punto. Esta es la única opción. Y esto a veces no lo queremos hacer, porque nos gusta, nos atrae demasiado el pecado para quererlo hacer. Pero escuchemos con seriedad lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. No batallar, no presentar esta actitud, pues es ya haber perdido la batalla y vamos a perder mucho más. Porque al final perder la batalla nos puede llevar a perder la guerra y perder la entrada en el reino de Dios. Así que si es necesario romper algún hábito, privarse de algún placer, renunciar a alguna amistad, tal vez, cortar y excluir alguna cosa que nos ha podido llegar a ser muy querida, pero a fin de obedecer el Evangelio. Bueno, pues pueden ser cosas que realmente estén muy arraigadas en nosotros mismos y que desprendernos de ellas nos pueda producir la misma sensación que si nos hubieran cortado una mano. Las echaríamos de menos, evidentemente, el Señor lo sabe, pero el Señor, ya hemos visto anteriormente que hace un llamamiento a sus discípulos muy, muy radical, más radical del que nosotros queremos escuchar muchas veces. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga y sígame. Y aquí estamos volviendo a ver que el Señor no dijo aquello simplemente en un momento y se olvidó de ello, sino que es la norma, la constante en su predicación. Cualquiera que quiera ser un cristiano, un seguidor de Cristo, tiene que cortar con el pecado. Y es muy radical este mensaje, muy radical. Asusta un poco, ¿no es cierto? Pero lo predicó el Señor Jesucristo. Él establece las condiciones, no somos nosotros. Yo recuerdo alguna vez, hablando con algunas personas, predicándoles el Evangelio y querían negociar conmigo. Bueno, vamos a ver, pero no podemos negociar. Bueno, pues en los negocios usted puede negociar si quiere, pero en el Evangelio no hay negociación alguna. Porque el Señor pone las condiciones. Si usted quiere las acepta, si no quiere no las acepta, pero sepa usted
de antemano cuáles son las consecuencias. Dios es un Dios totalmente previsible. Sabemos de antemano lo que va a pasar, porque nos lo ha dejado claro. Esas personas que dicen, bueno, yo vivo así, ya veremos a ver, cuando llegue el día en que esté en la presencia de Dios, ya veremos a ver qué pasa. Como si no supiéramos ya lo que va a pasar. Si lo sabemos, Dios se ha revelado con total claridad. No va a haber lugar a las sorpresas. Ya salimos de este mundo sabiendo lo que va a pasar, porque nos lo ha dicho en su palabra. Así que tenemos que tener mucho cuidado con todo esto y si es necesario, pues la amputación, pues cortar radicalmente con alguna de esas cosas, pues hay que cortar con la ayuda del Señor, porque evidentemente por nosotros mismos, no seamos ingenuos, no vamos a conseguirlo. El pecado no sale porque pongamos mucha fuerza de voluntad. Tiene que ser necesariamente una obra del Espíritu Santo, Dios obrando desde dentro de nuestro ser hacia afuera. De otra manera no hay éxito. Y notemos también en el lenguaje del Señor que dice si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Nosotros debemos de cortar nuestra propia mano. Lo que nosotros haríamos fácilmente sería cortarle la mano al hermano, ¿verdad? Esta cosa que estás haciendo está muy mal, ven que te corto la mano. Somos muy dados a juzgar y a ir de esa forma tajante, ¿no? Pero el Señor dice, no, si lo que tenemos que hacer es con nosotros mismos. Debemos de juzgarnos a nosotros mismos. Tenemos mucha habilidad para juzgar a los otros. Pero lo que el Señor dice es que hagamos autocrítica, que nos juzguemos a nosotros mismos, que condenemos en primer lugar el pecado que pueda haber en nuestras vidas. Si queremos ser útiles en la obra del Señor, si queremos ser fieles al Señor. Pues está diciéndonos cosas realmente serias y ahora añade, es mejor esto que ir al infierno. Esta es la otra parte de la moneda. Ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere. Tremendo, tremendo. Aquí el Señor quiere dejar constancia de la realidad del infierno. El infierno es un lugar real, del horror del infierno. El infierno es un lugar horrible. Y de la eternidad del infierno. El infierno es un lugar de sufrimiento permanente, eterno, sin escapatoria. Ya más de una vez lo he explicado. La gran mentira que va a circular en el infierno, que todo el mundo va a querer creer, pero que es mentira, es que hay posibilidades de salir del infierno. No hay posibilidades, es una ficción. No hay posibilidades, no hay una puerta de salida de emergencia, no hay salida del infierno. Es eterno, una vez que se entra allí, uno queda allí. Y es un lugar real y un lugar horrible, lo estamos viendo aquí. Y dice que es el lugar donde irán aquellos, dice el Señor, que elijan sus placeres, vivir en esta vida para sí mismos, en sus pecados, sin cortar con el pecado. Ese será el lugar donde acabarán. Es terrible, es terrible. El Señor creo que con cada una de estas tres amonestaciones o exhortaciones, lo que Él quiere, lo que Él pretende en el fondo de su corazón es invitar a las personas, a cada uno, a que reflexione acerca de cómo estamos usando nuestras vidas, si nuestra forma de vida nos está llevando a la gloria de Dios o si por el contrario estamos dando lugar al pecado en nuestras vidas y no nos acercamos a Cristo. Las personas que no son creyentes especialmente tienen que tomar en consideración esto. Hay personas, yo las he conocido, que en algunos momentos les preguntas, y bueno, ya has escuchado el Evangelio bastantes veces, ¿por qué no te conviertes? ¿Cuál es la razón? ¿Tendrás alguna buena razón para no convertirte? ¿Cuántas veces he hablado con personas así? Y les digo, yo veo muchísimas buenas razones para convertirse, pero no veo ninguna buena para no convertirse. Tú tendrás alguna para no convertirte. ¿Por qué no te conviertes? ¿Cuál es tu razón? Y se encogen de hombros y dicen, no sé. Sí que lo sabes, sí que lo saben. El problema es que acarician, que les gusta el pecado, alguna forma de pecado, algún pecado concreto, o su vida entera viven alejados de Dios y eso es lo que quieren seguir haciendo, vivir alejados de Dios.
Y entonces esto se vuelve en una cosa muy seria, porque estas personas han elegido un tipo de vida que les aparta del Señor. Pero claro está que también los creyentes debemos evidentemente nuestra salvación no está en peligro, pero sí las recompensas de las que antes hablábamos y también nuestra comunión con el Señor se va a ver gravemente entorpecida si aceptamos alguna forma de pecado en nuestras vidas. Tenemos que ser tajantes, como el Señor nos está enseñando. Y ahora el Señor hace, para convencernos de la seriedad del asunto, pues hace unas descripciones del castigo eterno que nos dan una idea realmente de lo terrible que va a ser ese estado de condenación, de perdición eterna. Primeramente, notamos que usa la palabra Gehenna o infierno, que se refería, literalmente sería el valle del hijo o de los hijos de Hinnom. Esto lo pueden encontrar en Josué en el capítulo 15, versículo 8. Era un lugar al sur de Jerusalén. Y con el tiempo, cuando llegaron aquellos dos reyes bastante malos, Acaz y el terrible Manasés, antes de ese cambio que él tuvo, pues en el valle de los hijos de Hinnom, allí era donde ellos ofrecían los niños en sacrificio a los dioses paganos, que era un acto aberrante, de una crueldad extrema, niños colocados en esas figuras que encerraban esos hornos ardiendo, y el niño siendo quemado ahí en sacrificio vivo a esos dioses mientras retumbaban los tambores, la música, el griterío. Se hacía allí, en ese valle, en el valle de los hijos de Hinnom. Con el tiempo, pues el rey Josías, un rey piadoso, nieto de este Manasés, pues profanó aquellos lugares de sacrificios, y con el tiempo, pues gracias a las reformas de este rey piadoso, finalmente aquello quedó como un lugar en el sur de Jerusalén donde se quemaba la basura a fuego lento. Y esto sería el infierno, tal como aparece, era la palabra que se utilizaría. Pero queda claro que no es el infierno real, sino que es una ilustración. Aquella basura en Jerusalén, en los días del Señor, quemándose a fuego lento en aquel lugar. Bueno, nos da una idea de lo que es el infierno. El Señor lo describe aquí entonces como un lugar de tormento y de dolor. Por un lado el fuego que no cesa, que nunca se apaga. Por otro lado el gusano que nunca muere. Y ambas cosas nos hacen pensar, ya digo, en el tormento, en el dolor. El fuego tal vez como un tormento, un dolor que nos viene desde fuera. El gusano como un dolor, como un tormento que surge desde dentro, sin descanso para el alma en el infierno, ni fuera ni dentro. Me cuesta imaginar algo tan terrible, y cuando consigo imaginármelo, lo último que yo quiero es que aquellas personas que aprecio, que amo, que tengo relación con ellas, se salven de ese lugar. Y hay tantos familiares, amigos, algunos de mis propios hijos, de mis padres, que no son creyentes, y pensar en que puedan pasar una eternidad aquí, se me estremece todo el corazón. Es algo en lo que no quiero pensar, pero que es un hecho real. El Señor no miente. Y es terrible, es sin lugar a dudas terrible, terrible. No queremos pensar en todo esto. Es un lugar, dice el Señor, de sufrimiento eterno. El fuego que nunca puede ser apagado. El gusano que nunca muere. Y son frases que fueron usadas anteriormente por el profeta Isaías, por ejemplo en el capítulo 66 y versículo 24, allí habla del destino de los enemigos de Dios que se rebelan contra Él y que serán consumidos de esa forma. O en Tesalonicenses, algunos dicen, no, el infierno no va a ser eterno. Los testigos de Jehová dicen, no, dejaremos de existir, se termina nuestra existencia. No dice eso. Dice que sufrirán, porque no se acaba la existencia. Sufrirán, el fuego nunca se apaga. Y fíjense en Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses, el capítulo 1, los versículos 8 y 9, dice que
que el Señor se manifestará desde el cielo, dice el versículo anterior, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Fíjense bien en esta expresión, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Cuando terminan la Biblia, el último libro, Apocalipsis, capítulo 14, también, los versículos, creo que tengo mal la cita, creo que está más bien hacia el final, tengo mal tomada la cita, me parece. Bueno, habla del infierno, sí, donde no solamente la bestia, el falso profeta, el dragón serán echados con todos sus ángeles. El infierno será un lugar donde no solamente estarán los hombres, también estarán aquellos ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. Y allí serán atormentados día y noche, dice la Escritura, por los siglos de los siglos. Es tremendo, en los capítulos finales. Creo que hay constancia suficiente en la palabra de Dios para darnos cuenta de que ese castigo es un castigo eterno, no es una cuestión temporal. El catolicismo les ha costado también enfrentarse con esta idea y entonces han inventado algo que no está en la palabra de Dios, que es el purgatorio. Y entonces las almas puede que en algún momento pues van a, en fin, depende de las oraciones y de los rezos y de las misas que la gente pague, pues pueden sacar a las almas del purgatorio para que no vayan al infierno, o sacarlas del infierno, bueno, en fin, no sé. Pero no existe esa cuestión. La Biblia no habla de ella, es una invención del catolicismo a la que sacaron realmente mucho partido económico en otras épocas en el pasado, porque sacando gente del purgatorio con indulgencias, con todo eso, hicieron caja, hicieron dinero. Pero no nos engañemos, la Biblia no habla del purgatorio. La Biblia dice que salimos de este mundo y ya hemos decidido aquí nuestro destino eterno y definitivo, que puede ser el cielo o puede ser el infierno. No hay otras opciones. Lo demás es engañarnos a nosotros mismos. Pero hagamos caso a la palabra de Dios, sobre todo estamos hablando de cosas tan serias, de una trascendencia tan grande, que no podemos pensar de esta forma. Es verdad que muchas personas, ya digo, dudan del infierno. Incluso se va a encontrar usted con muchos teólogos de renombre que dudan o que directamente niegan la existencia del infierno. Pero, una vez más, creo que es más sabio decantarse, elegir lo que el Señor Jesucristo ha enseñado y creer que eso es la verdad, que no lo que teólogos y gente que no quiere enfrentar la realidad pues han inventado para adaptar, creyendo que van a cambiar la realidad. Pero es que eso no va a cambiar en absoluto. Así que tenemos una seria exhortación. Ya van dos. La primera, no hacer tropezar a un niño. La segunda, cortar con cualquier cosa en nuestras vidas que nos lleve a separarnos de Cristo, de la vida, del reino de Dios. Y ahora tenemos los dos últimos versículos que me parecen muy complicados, seguramente de los versículos más complicados del Evangelio de Marcos. Dice, porque, versículo 49, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Bueno, vemos que hace tres referencias diferentes a la sal y no resulta fácil ver la conexión que hay entre cada una de ellas. Tres referencias a la sal. En primer lugar, menciona la sal en relación con los sacrificios. En segundo lugar, trata de la sal en relación, la sal que se vuelve, que pierde su utilidad, la sal que se hace insípida,
que no sirve para nada. Esa es la segunda referencia. Y la tercera referencia es una exhortación a los discípulos a que tengan sal en sí mismos. Ya digo, me parece difícil ver la conexión entre cada una de estas cosas. Yo les voy a ofrecer una posibilidad, pero quizás ustedes tengan otras y con mucho gusto me encantaría escucharlas. Pueden dejar sus comentarios. En primer lugar, esta referencia a la sal en relación con los sacrificios. Buena, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Todos serán salados con fuego, todo sacrificio será salado con sal. Entonces lo que estamos viendo aquí es que hace un momento el fuego acaba de aparecer. El Señor Jesucristo ha mencionado, lo hemos estado diciendo, el fuego del castigo eterno, donde el fuego que nunca se apaga. Y ahora parece que lleva el fuego al ámbito de los sacrificios y establece un paralelismo también con la sal. Ambas cosas eran elementos comunes en un sacrificio del orden levítico. Ahora tenemos que trasladarnos a aquel momento. Es el contexto en el que el Señor está hablando, evidentemente. Cuando ustedes lo pueden ver en Levítico, en el capítulo 2, versículo 13, pues allí verán que esos sacrificios que eran consumidos por el fuego tenían que ser salados, tenían que ser rociados con sal para que el sacrificio fuera apto, fuera agradable a Dios. Estamos hablando de un sacrificio agradable a Dios. Dice, pues todos los sacrificios tenían que cumplir eso, por fuego y la sal. Pero ahora lo que nos llama la atención es que está comparando esos sacrificios agradables a Dios en el Antiguo Testamento con el sacrificio de aquellas personas que se van a perder. Esto es lo que entiendo, porque está hablando del fuego que va a consumir, no un sacrificio del orden antiguo, sino a aquellos que no quieren romper con el pecado y que pierden la oportunidad de ir al reino de los cielos, pero que por el contrario se encuentran en la condenación eterna en el infierno. Y esto, solamente plantear esta idea me parece escalofriante. Las personas que no quieren convertirse a Dios son presentados aquí como un sacrificio agradable a Dios. Son juzgados. Son juzgados y eso implica un sacrificio agradable al Señor. Es difícil de aceptar, ¿no? Que Dios esté expresando esto, diga que esto, el juicio de Dios sobre esas personas que van a ir al infierno sea algo que finalmente pueda subir en olor grato a la presencia de Dios. Puede que quiera decir otra cosa, pero en realidad me parece ver la conexión aquí entre el fuego del infierno con el fuego de los sacrificios, pero cambia la cuestión. Ahora ya no es un animal, sino que son las propias personas. Y esto nos lleva a pensar en una realidad que es también difícilmente aceptada por las personas en el mundo e incluso muchas veces por los propios creyentes. El concepto de la ira de Dios. Dios juzgando a este mundo, condenando a este mundo. La ira de Dios. Pablo les dice a los tesalonicenses, ¿os convertisteis de los ídolos a Dios? Para esperar de los cielos al Señor Jesucristo, el cual nos libra de la ira venidera. La ira venidera es un hecho. Dios va a juzgar este mundo. Y cuántas veces he hablado con creyentes y usted mismo, seguramente ahora al escucharme va a reaccionar probablemente de la misma manera. Les pregunto a los creyentes, ¿tú crees que el amor es uno de los atributos de Dios? Y dicen, claro, el amor es un atributo de Dios. Ahora, si les preguntamos, si pregunto lo contrario, ¿y la ira de Dios es un atributo de Dios? Automáticamente la respuesta es, por lo menos se lo piensan, la ira de Dios es un atributo de Dios. Los atributos de Dios honran a Dios. El amor honra a Dios, pero la ira de Dios le honra de alguna manera. Y hay muchas personas que se avergüenzan del hecho de pensar que Dios sea un Dios de ira, un Dios que juzgue y condene a las personas a un juicio eterno, al infierno, como estamos viendo aquí. Pero
tengo la convicción de que el amor de Dios y la ira de Dios son dos atributos del mismo Dios. Y creo que son atributos necesarios para ver el carácter completo y santo de Dios, el carácter bueno y justo de Dios. El amor que entrega a su propio Hijo para evitarnos que vayamos al infierno, que es lo que merecemos por nuestros pecados. Y Dios entrega a su propio Hijo para evitarnos, para librarnos de la condenación eterna, para librarnos de la ira. Pero por otro lado, Dios manifiesta su ira, su justa ira, su previsible ira, no la ira de Dios como un arrebato de los que a veces nos dan a nosotros, que perdemos la cabeza y hacemos cosas de las que luego a veces nos avergonzamos y nos tenemos que arrepentir. No, Dios no es así. La ira de Dios es santa, es totalmente previsible. Es la respuesta de Dios previsible, anunciada de antemano al pecado. Y esto es necesario, es necesario. ¿Por qué razón? Pues porque si Dios viera este mundo y lo ve, cómo está, las personas viviendo en el pecado, despreciándole, insultándole, hablando mal de él, ignorándole, no dándole gracias absolutamente por nada y quejándose por todo, pues si los hombres que rechazan a Cristo, el amor de Dios, y lo insultan y lo menosprecian y se ríen de él, pues si Dios finalmente dijera, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues nada. Pues no voy a enfadarme por esto, si no me quieren, pues ya está. Y las personas haciendo injusticias contra otras personas. Y Dios se cruzara de brazos y dijera, bueno, pues ¿qué le voy a hacer? ¿Usted pensaría que Dios es santo? ¿Que Dios es justo? Usted no pensaría, yo no lo pensaría que Dios es justo. Muchas veces vemos a los jueces de este mundo, a los gobernantes de este mundo, que ven la injusticia y la permiten, y la justifican. Y ellos mismos son injustos. Y nosotros dentro de nuestro foro interno decimos, ¿quién va a hacer justicia aquí? Esto no es tolerable. Esto no se puede permitir. Hay que hacer justicia. Es algo que está dentro de nosotros mismos. Un niño que ve que alguien, otro niño más grande, le abusa de él y le hace una injusticia. Dice, esto no es justo, y va pidiendo justicia. Y si Dios ve toda la injusticia en este mundo y se cruza de brazos y no hace nada, lo lógico sería pensar que Dios no es justo, pero Dios es justo. Dios es justo y la ira de Dios, que se manifiesta en la justa condenación de los impíos, de los que no quieren creer, como hemos leído antes en Tesalonicenses, manifiesta este carácter de Dios. Dios es santo, ama la santidad, ama la justicia, ama la belleza y odia, con la misma intensidad que ama el bien, odia el pecado. Es imposible. Es imposible amar el bien sin odiar el mal. Y Dios ama y odia. Ama la santidad y odia la injusticia y la impiedad. Y aquellas personas que no quieren convertirse al final, pues serán un sacrificio de olor grato para Dios. Es serio este tema, es serio este tema. Estoy pensando ahora, me viene a la mente... No lo tengo apuntado, así que igual me cuesta un poco encontrarlo, pero creo que está en 2 de Corintios, sí, en 2 de Corintios, en el capítulo 2, dice, porque para Dios, versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Somos olor grato en Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y ha empezado diciendo en el versículo 14, que no he leído, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es olor de muerte, sí, es verdad, pero es un olor que sube hacia el Señor y que manifiesta su justicia, su santidad, y que le honra, le honra. Ya sé que en esta sociedad en la que vivimos tan permisiva, donde todo se tolera, donde nada se castiga, donde los criminales más criminales salen en 4 días, que parece que hacen descuentos, la justicia hace descuentos a los criminales más grandes, que el lema aquí en España al menos parece hazlo en grande o quédate en casa,
Si vas a hacer algo malo, hazlo en grande, porque te va a salir a cuenta, te va a salir mucho mejor. Un pobre drogadicto que roba una gasolinera le puede caer ni se sabe el tiempo en la cárcel. Y un banquero que roba con guante blanco o sin guante y roba millones, ese a duras penas entra en la cárcel. Y si entra por la puerta de aquí, ya casi está saliendo por la puerta de allá. Y hay que hacerlo en grande, porque aquí hemos tenido personas, cuando existía la banda terrorista ETA, personas que mataron igual a 15 personas y pueden estar en la calle en 15, 20 años. Igual les sale a un año por asesinato cometido. Y uno dice, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? Y es verdad que nos vamos de este mundo y han quedado muchos asuntos sin resolver. Muchos. Y eso a muchas personas les hace pensar, ¿y existe un Dios justo? Y entonces este momento final en el que nos coloca este pasaje nos hace pensar que la justicia de Dios va a ser glorificada el día en que Él juzgue eternamente a cada persona en función de sus caminos. Si han querido conocer a Cristo, si han buscado romper con su pecado o si por el contrario se han alejado de Cristo y han buscado vivir en sus pecados. Esta es la cuestión finalmente. Y aunque nos suene muy extraño, aquí Él está hablando de eso, de un sacrificio de los impíos. Todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Los sacrificios que subían a la presencia de Dios. Y continúa diciendo, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Bueno, es otra referencia a la sal que es difícil de conectar con lo anterior, pero aquí la idea es de la sal que pierde su sabor. En el sentido físico, la sal literal, la sal que utilizamos para cocinar o para preservar alimentos, pues en el momento, sobre todo para cocinar, pues en el momento que pierde el sabor, pues dices, es que no sirve para nada. Por mucha sal que le eches, si no sabe, pues no sirve para nada. Pero ¿qué quiere decir el Señor Jesucristo con esto? En el sentido espiritual. Bueno, la sal sigue siendo externamente, sigue siendo sal, pero no tiene sabor. Puede ser que nosotros, como personas, podamos aparentar ser una cosa, pero ya no tener sabor. Esto era algo que ocurría tan frecuentemente y que fue denunciado reiteradas veces por los profetas en la antigüedad. El pueblo de Israel, que se conformaban con lo externo, pero habían perdido el sabor. No honraban a Dios con sus vidas. Ya hemos visto en estudios anteriores el judaísmo, anclado en sus tradiciones, ignorando la palabra de Dios para dar lugar a lo externo, a aquellas cosas que a ellos les gustaba para aparentar. Mateo 23, hipócritas, les dice una y otra vez el Señor, porque por fuera blanqueados como sepulcros, pero por dentro podridos, que limpiaban lo de fuera del vaso, pero por dentro estaban llenos de corrupción, de avaricia. Pero luego los veías a todos en el templo, no faltaba ninguno, relucientes. Bueno, pues podrían presentar sacrificios, podrían presentar sus vidas, pero de una forma externa, falsa, y eso al Señor le desagrada por completo. Él condena a la religiosidad externa, carente de verdadera vida, de verdadero propósito, de autenticidad dentro de nosotros. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es, como ya nos ha dicho anteriormente, si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Cualquier forma de pecado, conectándolo ahora ya con lo que hemos estudiado antes, cualquier forma de pecado nos va a hacer perder este sabor, el sabor de una vida auténtica cristiana, y debemos de cortar radicalmente con ello para no perder el sabor. Y por último dice, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Aquí ya ahora la exhortación tiene que ver con tener sal dentro de nosotros mismos. Y como ya hemos mencionado también anteriormente, pues es necesario hacer autoexamen de nuestras propias vidas, ser radicales en cuanto a cortar con cualquier forma
de pecado en nuestras vidas. De otro modo, ¿qué ocurre? Pues que cuando no nos examinamos a nosotros y cortamos con nuestras ambiciones desmedidas, con el sectarismo, con cualquier de estas cosas que el Señor ha ido condenando en pasajes anteriores, pues al final, si no cortamos con el pecado dentro de nuestras vidas, ¿qué ocurre? Pues que perdemos la paz dentro de nosotros, pero también perdemos la paz en las relaciones con otros. Ya hemos visto a los discípulos tristemente discutiendo en el camino por sus ambiciones. Pues dice el Señor, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Bueno, estos últimos versículos realmente me parecen muy complicados. Seguro que usted puede tener otras opciones, otra forma de verlo. Yo no quiero asegurar nada, pero porque son 3 referencias a la sal difíciles. Pero dejemos un momento al lado eso y pensemos en lo que sí que está muy claro en este pasaje. Cuidado con hacer daño a alguien que está acercándose al Señor. Cuidado con nosotros mismos, no perdamos la vida por no cortar con el pecado. Son 2 exhortaciones realmente muy serias. El Señor hablándonos de la condenación y del juicio eterno, del infierno. A veces hay personas que piensan, no, el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente del Dios del Nuevo Testamento. El del Antiguo Testamento estaba siempre enfadado y trayendo juicio. Lee los profetas, esos siempre están igual. Y es verdad, están anunciando el día del Señor, juicio tras juicio. Y dicen, no, pero el Nuevo Testamento es un Dios de amor, es un Dios falso. Yo no veo ninguna diferencia, absolutamente ninguna diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dios se manifiesta del mismo modo. El Antiguo Testamento tal vez hablaba de juicios temporales. El pueblo de Israel iba a ser atacado, iba a ser llevado cautivo por Babilonia, pero el Nuevo Testamento nos habla de juicios eternos, el infierno. Y el Señor Jesucristo creo que está totalmente autorizado para hablar del infierno. De hecho, la persona que más ha hablado del infierno en la Biblia es el Señor Jesucristo. Y creo, como digo, que estaba plenamente autorizado, legitimado para hacerlo. Porque Él, que nos habla de la condenación eterna, Él mismo entregó su propia vida, por amor a nosotros, por amor a los hombres, al género humano, sin excepción alguna, para morir por nosotros, para librarnos de ello. Él tiene autoridad para hablarnos del infierno, porque Él mismo ha entregado su propia vida de valor incalculable para librarnos de él, del infierno. Así que debemos de escuchar estas palabras como proviniendo de alguien que realmente nos ama, el Señor Jesucristo, alguien que nos quiere evitar lo peor para que disfrutemos de la vida juntamente con Él. Creo que sus motivaciones son auténticas, son legítimas, son buenas, son nobles. Quiere el bien para nosotros. Pero, como usted haría con un hijo al que ama, si le ve andando en un mal camino, le advertirá, hijo, por aquí vas mal. Pero este es el camino correcto. El Señor Jesucristo está haciendo lo mismo. Este es el camino equivocado. Este camino lleva a la perdición. No vayáis por él. Este camino que yo os trazo, que yo os abro, por el que por el que yo he dado mi vida, os llevará a vida. Elegir, como diría Proverbios, hijo mío, elige la vida para que disfrutes eternamente. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Hemos tratado cosas realmente serias y muy duras, que tendremos que ir en nuestro corazón y en nuestra mente dándole vueltas y analizándonos a nosotros mismos una y otra vez para vivir en concordancia, en coherencia con lo que la palabra de Dios pide de nosotros como seguidores suyos. Y si usted no es un creyente, pues le animo una vez más a que escoja el camino correcto, el camino de la vida, el camino de Cristo. Que Dios les bendiga muy ricamente y gracias una vez más por su atención.